La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en la Alemania del siglo XVI. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. La intención inicial era reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo puro. Lutero exhortaba a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Muchas cargas se pusieron sobre los pobres y desventurados para someterlos y mantenerlos como esclavos espirituales. Se les alimentó la creencia en supersticiones. Se les prohibió leer las Escrituras, cuando la misma Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se les impusieron prácticas para alcanzar el perdón de los pecados y la salvación de sus almas. Es importante reconocer y recordar las Escrituras donde dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En Romanos capítulo 6 y verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2 y verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un 31 de octubre del 1517, Martín Lutero, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, expone en la puerta de la iglesia en Wittenberg las 95 tesis, que son una lista de proposiciones para un debate académico. Esto dio comienzo a la Reforma Protestante, un cisma en la Iglesia Católica que cambió profundamente la historia europea. Las tesis promovían los argumentos de Lutero contra lo que él consideraba un abuso de la práctica del clero al vender indulgencias plenarias, certificados que según las creencias católicas reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por los compradores o sus seres queridos. En sus tesis, Lutero afirmaba que el arrepentimiento establecido por Cristo por el que los pecados serían perdonados, implica un arrepentimiento espiritual interno. Martín Lutero tuvo una experiencia con Dios por medio de las Escrituras. Es confrontado cuando lee en Romanos capítulo 1 y verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Hebreos capítulo 11 y verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos y aceptamos a un Dios todopoderoso, como lo dice en Salmo 135, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, sacas de sus depósitos los vientos. Creemos que Jesús vino de Dios para morir por nosotros. En Juan capítulo 3, verso 17 establece la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Creemos y aceptamos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El escritor sagrado en la primera epístola de Juan capítulo 1 y verso 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 y luego el 6 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vivo por la fe. Dios te bendiga y eche para adelante en el nombre del Señor.